Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a ofrecer soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial, porque nuestros productos aclaran cómo se deben aplicar los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial a la medida de cada problema jurídico que nos presente un cliente, y nosotros con nuestra metodología aclaramos las características de los derechos y deberes y en definitiva propiamente aclaramos el todo de la solución jurídica que debe aplicarse para que la involucrada inteligencia artificial con el problema exista de una forma válida jurídicamente, para que la inteligencia artificial que se relaciona con el problema, vinculada con el problema, exista de una manera válida, eficaz, segura jurídicamente, cumpliendo con el derecho. Y en definitiva, para que sea un producto existente con base en la diligencia jurídica, con base en el cumplimiento del derecho, con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y con ocasión de nuestro curso jurídico para abogados, Fundamentos Jurídicos de la Inteligencia Artificial, que es una de las formas en las cuales aclaramos cómo se viabiliza jurídicamente la inteligencia artificial. Les explicaré el día de hoy el fundamento jurídico de las buenas prácticas en relación con la inteligencia artificial. Y el fundamento jurídico es el todo de lo definido en el derecho, es el fundamento del derecho. Y por eso las buenas prácticas jurídicas solo existen cuando son formas, cuando sean formas en las cuales se logre aplicar, mediante las cuales, con las cuales se logre aplicar los derechos y deberes, cuando exista una forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, cuando sean una forma para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y, en definitiva, para que se pueda cumplir con el derecho, cuando sean formas del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial. Por eso, por un lado, no hay que denominar buenas prácticas lo que no es armónico con el derecho, con lo definido en el todo el derecho. Por otro lado, no hay que considerar que las buenas prácticas existen con diferentes niveles y por ende que existen buenas prácticas y mejores prácticas, o que las buenas prácticas no están definidas o no están relacionadas con el derecho, sino que son creadas mediante la autorregulación, y que esa autorregulación incluso puede ser inválida jurídicamente, antijurídica, contraria al derecho. No, eso no es así. O sea, por ejemplo, no se puede pensar que por el hecho de que un gremio, un sector, un modelo de autorregulación defina algo como buenas prácticas, estas lo sean, perdón, y de esa forma, aunque sean contrarias al derecho, aunque se tenga como efecto al aplicarlas el que no puede existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, sean vinculantes, aplicables y propiamente se apliquen y sean reconocidas, amparadas, promovidas, protegidas, consideradas como buenas por un grupo de personas por el hecho de aplicarse, por el hecho de existir y por ende de aplicarse, sino que son buenas prácticas, lo que logre cumplir con el derecho, lo que logre que se gocen los derechos y cumplen los deberes, lo que logre que existe el bien. Por ende es lo diligente, y por ende la diligencia jurídica es la forma de cumplir con el derecho. Entonces, hay que crear buenas prácticas a la medida de la inteligencia artificial, a la medida de cómo existe cada relación jurídica, y a la vez hay que crear buenas prácticas jurídicas, buenas prácticas, prácticas válidas, acciones válidas, medios válidos en relación con la inteligencia artificial, formas de cumplir con el derecho en relación con la inteligencia artificial en general. Es decir, por ejemplo, para que de manera general en una organización se definan, ¿cierto?, esas buenas prácticas, y ya específicamente en cada situación, en cada relación jurídica donde la organización esté participando y existe inteligencia artificial, a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica, se especifique cómo aplicarse con esas buenas prácticas de una manera específica, es decir, se logren buenas prácticas específicas, se apliquen buenas prácticas concretas, detalladas a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica involucrada, vinculada con inteligencia artificial. Esa es la diligencia jurídica y por ende esa es la autorregulación válida jurídicamente. Esas son las buenas prácticas. Y por ende, para conocer cómo existen las buenas prácticas, qué son las buenas prácticas, cómo lograr buenas prácticas, cómo crear buenas prácticas, cuáles son las buenas prácticas, y propiamente para que se tenga claro qué es una buena práctica, hay que conocer las características de los derechos y deberes.
la forma de los derechos y deberes, cómo existen los derechos y deberes, qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes, y por ende hay que tener claros los fundamentos jurídicos, porque no basta con el contenido directo, explícito de las normas. Hay que conocer también el trasfondo, lo implícito, es decir, los fundamentos, para que así sí esté claro cómo aplicar los derechos y deberes frente al contenido de una norma y frente, en general, al contenido del derecho, frente al todo del derecho, frente al todo de lo definido en el derecho. Es decir, para que sí esté claro cómo se gozan los derechos y cumplen los deberes, cómo se cumple con el derecho, cómo se es diligente, cómo existe validez jurídica y por ende eficacia jurídica y por ende seguridad jurídica, para que se tenga claro cómo ser responsable jurídicamente, cómo existe la responsabilidad jurídica en relación con la inteligencia artificial, es decir, para conocer, para tener claro, para tener maestría sobre el deber ser jurídico en relación con el deber ser jurídico, en el deber ser jurídico, frente a la inteligencia artificial, ante la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial. Por eso nuestro curso para abogados, Perfecciona a los abogados, es un curso universal porque se basa en los fundamentos jurídicos y es de suma utilidad y brinda un alto valor que a la vez está basado en nuestro enfoque original y mediante el cual de una manera sencilla aclaramos los fundamentos jurídicos y al final del curso aplicamos los fundamentos en un ejercicio práctico, en un simulacro, en un juego de roles. Y en este juego de roles los abogados especifican cómo aplicar los derechos y deberes y propiamente cómo atender, cómo cumplir los fundamentos jurídicos frente a la inteligencia artificial. Entonces es un curso de alto valor y como la inteligencia artificial en relación con la abogacía es algo inevitable y es determinante que los abogados conozcan cómo atenderla válidamente y cómo existe la validez jurídica en relación con la inteligencia artificial es algo necesario. Por ende, espero que sea de su interés y se animen a nuestro curso, a inscribirse a nuestro curso, del interés de cada abogado que desee tener competencia, ser competente, tanto en el sector público como privado, en cualquier lugar del mundo, frente a la inteligencia artificial y por eso este curso lo puede tomar cualquier abogado siempre que cuente con acceso a Internet y esté localizado en cualquier lugar del mundo. Por esa razón, por un lado, es importante que conozcan el contenido del curso para que vean en detalle el enfoque y por otro lado, es importante que se tenga presente que entregamos un certificado que reconoce que asistieron al curso y por ende les permitirá presentar, demostrar, comunicar que cuentan con un entendimiento jurídico de rigor de alto nivel frente a este tema, frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, y serán capaces de aumentar su campo de acción, de incrementar su perfil jurídico y de aumentar su campo profesional. Muchas gracias por su atención. En la descripción del video les compartiré el link, el vínculo, el enlace, la dirección web donde se encuentra toda la información del curso y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos. Muchas gracias, un fraternal saludo, que estén bien.